Atención, seguimos en esta carrera de Fórmula 1 por la vacunación. Y ahora, Gaby Zagordo, tenemos a Rusia. Empieza con la vacunación. ¿Cuándo? Empieza la semana próxima a vacunar masivamente. Hay que tener en cuenta que Rusia ya estaba utilizando su vacuna Sputnik V para los grupos de riesgo, para personal de salud, fuerzas de seguridad. Y hace instantes el presidente ruso Vladimir Putin anunció que comienza la vacunación masiva a partir de la semana próxima. Hizo otro anuncio también importante y tiene que ver con la vacunación masiva en el resto de los países que van a tener la vacuna rusa. Y dijo que para principios de año, a comienzos de año, ya va a estar disponible para el resto de los países. ¿Cuándo nos mandan la vacuna los rusos? Principio de enero. ¿Principio de enero? Principio de enero lo acaban de confirmar. Bueno, perfecto. No se sabe todavía. Ahora vamos a hablar de Pfizer, que ya más o menos en el Reino Unido tienen una idea cómo va a ser la vacunación. En Rusia todavía no dijeron cómo van a vacunar en escuelas, en ¿dónde? No, todavía no. Todavía no, por lo menos lo dieron a conocer. Seguramente ellos lo tienen. Los que sí están hablando de todo eso es el Reino Unido con la vacuna Pfizer. Sí, porque hasta hace unos instantes era la noticia del día, ¿no? La primera vacuna en ser aprobada por un organismo, en este caso por justamente el que regula los medicamentos en Inglaterra, y le dio su aprobación de uso. Y no solo le dio la aprobación de uso, sino que las autoridades confirmaron que la semana próxima ya comienzan a vacunar a la población. Van a comenzar, como en todos los países, con los grupos de riesgo primero, adultos mayores, personas que tienen problemas de salud de base y fuerzas de seguridad y personal de salud. Todas estas personas entran en la primera etapa de vacunación en Reino Unido, ya tienen aseguradas 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer para esta primera etapa, pero en total tienen asignados 40 millones de dosis para vacunar a la población. Y van a vacunar, tengo entendido, en escuelas, también van a poner puestos sanitarios especiales. Van a vacunar en hospitales, en todos los puntos de salud. La vacunación va a ser organizada por el Estado, no obligatoria, pero el objetivo es que llegue a toda la población en 2 etapas. Esta primera etapa en diciembre y en enero ya se sumaría la próxima etapa. Estamos recontra ansiosos, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, que en el caso de PAMI, por la vacuna contra la gripe, tiene disponibilidad para vacunar a 5 millones de personas en tan solo un mes. Así que vamos a ver si esto se puede aplicar para el caso de esta otra vacuna. Hablando de la vacuna, muy ansiosos estamos en la ciudad de Buenos Aires también. Creo que las autoridades hablaron, ¿no? Sí, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló justamente en relación a la aprobación de la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. Por supuesto que es una gran noticia. La entidad regulatoria inglesa es una entidad muy prestigiosa y ha evaluado la presentación, la misma presentación que Pfizer ha hecho en la FDA norteamericana y que va a hacer en la EMA, en la entidad europea. Y ha evaluado que la información sobre eficacia y seguridad y también sobre la calidad industrial de producción de la vacuna, de la planta industrial, son suficientemente seguras como para inscribirlo, de manera que es una gran noticia de que ya Pfizer haya podido pasar un primer control en esto que se llaman cortes interinos o intermedios de la fase 3, ¿no es cierto? Así que el hecho de que ya haya una vacuna, esperaremos qué pasa con Moderna y luego esperaremos qué información científico-técnica pueden publicar ambas vacunas para que todos podamos observar la información que aún no hemos podido observar y luego esperaremos el resto de las vacunas cuando hagan las presentaciones en las entidades regulatorias y cuando publiquen su información científica. Allí tendremos una idea más acabada, más clara, más técnica y más de detalle para darle una opinión a todos nuestros ciudadanos. Es increíble, Gaby. Hasta hace poco hablábamos de camas de terapia intensiva y ahora estamos hablando de la vacuna que nos puede salvar de la cama, ¿no? De terapia intensiva. Por suerte, afortunadamente. Por suerte. Sí. De todas maneras, Pfizer es una de las vacunas con mayores debilidades. Es buena para Europa. Sí, y para Estados Unidos, su mercado principal va a ser Estados Unidos. Después también va a abastecer a Europa, pero el problema principal es, como decimos siempre, la logística de la distribución, teniendo en cuenta que necesita una refrigeración de menos 70 grados. Menos 70 grados. Sí, esa es la parte débil de esa vacuna. Después la efectividad es muy buena, 95%. Uruguay hasta hace muy poco festejaba, decía, nosotros no tenemos problemas, está todo bárbaro, está todo bien. ¿Y ahora? Se complicó la situación en Uruguay, un país que venía reportando muy pocos casos y también
tienen muy pocas muertes, ¿no? Sí. 78 muertes son las que tienen debido a la COVID-19, pero ahora la situación comenzó a preocupar y decidieron tomar medidas restrictivas. Por ejemplo, todas las oficinas públicas van a empezar a atender mediante sistema de teletrabajo. También se Cierran prohíben... los bares. Se cierran los bares a la medianoche, se prohíben los deportes en lugares cerrados. No va a haber suspensión de clases, pero la idea es limitar lo más que se pueda ahora hasta el 18 de diciembre para llegar de una manera mejor a la temporada de verano y también a la fiesta de fin de año, que es el gran temor. ¿Los uruguayos eran los que criticaban lo que hacía la Argentina? Sí, estaban en una situación distinta, ¿no? Digamos. No, Ellos no, tenían no, poquitos casos. No, está bien, claro, que cuando hay casos hay que hacer esto. Está bien lo que está haciendo Uruguay. Y hay que hacer está algo muy bien. y actuar, si no los casos siguen creciendo. Bueno, repasamos ahora la situación en la Argentina. ¿Mejora, igual o empeora? Va mejorando porque se sigue sosteniendo el descenso en la cantidad de casos. Fíjate, ayer teníamos 5.000, Pero veníamos como las vos cifras, decís, hay que venimos de tomar fin de la semana. hay que tomar la semana y el promedio semanal está en 7.000 casos. Esto es la mitad, por ejemplo, de los casos que teníamos como promedio a mediados de octubre. Ahí es donde se nota la baja. Nuevos casos 8.037, nuevas muertes 198, el total de casos más de 1.400.000 y el total de muertes ahí muy cerquita de las 39.000, 38.928 y la ocupación de Sigue camas bajando. sigue bajando. Nación sigue en bajando. Nación y el AMBA se mantiene en torno al 60%, pero esto es ocupación total, Claro. no de casos de coronavirus. O Sí. sea, internación también por otro tipo de enfermedades. En casos de coronavirus sigue bajando. Estuvimos sí, por arriba de baja 5.000 y mucho ahora más estamos que en 4.000. Perfecto. Bueno, hablaron las autoridades nacionales. Habló Carla Bisotti, mañana es el Día del Médico y en relación a eso hizo un análisis de cómo afectó el coronavirus al personal sanitario. Cuando vemos la curva epidemiológica y el porcentaje de trabajadores de salud en función de los casos confirmados, vemos en verde el número de casos confirmados y la curva epidémica que tiene una dinámica, la forma de la curva es muy similar a la curva epidémica de la población general, mientras que el porcentaje del número de casos que corresponde a personal de salud al principio de la epidemia fue muy importante y luego fue disminuyendo claramente en función del aumento de los casos en la población general.